Vamos a reaccionar a Oswaldo Show, 10 cosas alucinantes que no sabías de los Pumas. El club donde va a ir Álvaro Angulo, defensor lateral izquierdo de Independiente. Vamos a darle. Si a ti, al igual que a mí, no te bajan de chairo, de fumanchero y de poco higiénico, no te estreses, carnal. Tienes que echarle un ojo a este videazo y ya verás cómo te alegra el día. Pero eso sí, terminando de verlo, te pegas un desodorantazo, carnal, porque si te arroja el puma ya medio gacho. ¡Auibu! Número 10. ¿Sabías que los Pumas antes de ser Pumas eran osos? No es broma. El primer apodo oficial de un equipo de fútbol apoyado por la Universidad Autónoma de México era Los Osos, ya que en 1927 los hermanos Leopoldo y Alejandro Noriega formaron un equipo de fútbol amateur que un par de años después comenzó a recibir el apoyo oficial de la universidad, ya que no veían con malos ojos que un equipo de fútbol representara los valores y principios de la UNAM y que estuviera conformado por los propios estudiantes, por lo que ya en 1900... Acá, perdón que pause un minuto. Creo que lo Puma estaba siendo dirigido por el director de la universidad actualmente. Y actualmente tienen muchísima guita. O sea, no es como América de México, un Monterrey, un Cruz Azul o un Toluca o un Pachuca, que el Pachuca, recordemos, el Pachuca tiene, que es el grupo Pachuca, tiene al León, al Real Oviedo o muchos clubes encima. Pumas, creo que estás, como están viendo en este vídeo, está financiado por la Universidad UNAM. Y creo que tiene muchísima guita lo Puma. Y Puma creo que estaba a punto de cerrar a Keylor Navas, cerró a Álvaro Angulo, que nos dio el 9 de Huracán, Ignacio Pusetto. O sea, a ver, para los nuevos que me siguen, tengo que contar que hubo una novelita turca, mexicana, o como quieran ponerle, entre Álvaro Angulo y Pusetto. A ver, yo hablé con muchos mexicanos y me decían, no, es que vuestro DT argentino quiso a Pusetto. Falso. La oferta fue 1.500.000 más el 100% del pase de Ignacio Pusetto, que eso es lo que ofertó Pumas. Y el chabón tardó un montón en responder porque estaba dolido por el maltrato que le hicieron Unam Pumas a él. Porque a él creo que había llegado hace 6 meses, algo así. Y ya se había instalado, había conseguido una casa, estaba con su pareja y sus hijos. Y bueno, al día de la mañana, el DT te dice, te voy a tener en cuenta. Y del día a la noche o del día a la mañana, más o menos del día a la noche, al día siguiente, el director técnico de Puma te dice que no te va a tener más en cuenta. No, la dirigencia te dice que no te va a tener más en cuenta y que son moneda de cambio. Como ser humano, ¿cómo reaccionarías? Como el orto, como la pinja, como la pija vas a reaccionar. Mal, obviamente. Continuemos. Perdón, 31 decidieron adoptarlo por completo como el equipo de la universidad y le cambiaron el nombre de Los Osos a Horda Dorada. ¿Los osos? Chale, pues qué bueno que le cambiaron el nombre, me cae. Porque como que mi nueva porra no hubiera quedado tan chida, ¿no? Seu, osos. Verde, ¿ya vieron que no queda? ¡Qué oso! Número 9. ¿De dónde sacaron los Pumas los colores azul y oro? Bueno, pues la respuesta nos la dan los propios hermanos Leopoldo y Alejandro Noriega en aquella época de 1931. Pues cuando la UNAM comenzó a apoyar al equipo y ya iban a mandar a hacer su primer uniforme oficial, los hermanos Noriega decidieron inspirarse en el uniforme del equipo de lucha de irlandeses de la Universidad de Notre Dame, el cual precisamente utilizaba el azul y oro. Y francamente se veía espectacular. ¡Uy, qué vergüenza! Siendo un copión de tus inicios, güey. ¡Ah, cuál vergüenza, mendiga huila! Pues, ¿cómo crees que pasé mi último extraordinario de la uni? Número 8.
¿Y entonces cómo fue que los Pumas se comenzaron a llamar los Pumas? Pues no fue hasta el año de 1942 cuando el entonces entrenador del equipo de fútbol americano Roberto "el Tapatío" Méndez decidió adoptar como mascota oficial de todos los equipos deportivos de la UNAM a un puma, pues según lo que él pensaba en esa época, un puma tenía todas las características que él buscaba en sus jugadores: fuerza, valentía, agresividad, coraje, audacia, inteligencia, velocidad y explosividad. Juli, entonces ni siquiera es gracias a ustedes que les pusieron Pumas, sino gracias al equipo de americano. Ay, somos lo mismo, carnal, guáchate. Número 7. No fue sino hasta 1954 que el equipo de fútbol de los Pumas de la UNAM dejó de ser un equipo amateur para agremiarse a la Federación Mexicana de Fútbol y volverse un club profesional de segunda división. Pero solo duró 2 años en esta categoría, porque la propia universidad decidió retirar el equipo de fútbol profesional en 1957 por malos resultados del equipo y por darse cuenta que para poder competir con la exigencia que la propia universidad le hubiera gustado, se iba a necesitar mucho capital que no estaban dispuestos a desviar de las arcas universitarias. No manches, nomás aguantaron 2 años, güey. Ay, pero qué patéticos. Cállate, mendiga huila. No todos tenemos una televisora corrupta detrás de nosotros que nos paga con dinero mal habido todo lo que queremos, me cae. Número 6. Y es que En la eso razón por coincido. la que la primera incursión de los Pumas en el fútbol profesional fue tan Eh, mala. Perdonen que vuelva a pausar. Pumas dijo algo que coincido perfectamente con él, que es lo de la televisación, porque Televisa está siendo investigado por cosas de corrupción, manejo de dinero sucio, pagos a los árbitros, entre otras cosas. Está siendo investigado Televisa allá en México. Perdonen. Fue debido a que en la temporada 54-55 y 55-56, antes de ser retirado el equipo un año, su plantel estaba conformado en un 100% por estudiantes de la universidad, en su mayor parte por estudiantes de arquitectura, ingeniería y derecho, por lo que sin mucha experiencia y sin ser estrictamente profesionales, acabaron en el lugar 14 en la primera temporada bajo las órdenes del técnico Rodolfo Muñoz Bosch, el primer técnico en la historia de los Pumas. ¡Qué diferencia! Yo en cuanto me hice profesional, luego me volví grande y ganador. Pero tú, ay, mejor te hubieras quedado jugando fútbol americano, Push. ¿Ah, sí? Aguántame un poquito las carnes, Chimito. Ahorita vengo. Número 5, pero los Pumas no se rindieron. Y aunque la universidad no veía como una muy buena idea el seguir teniendo un equipo profesional de fútbol, el patronato de la propia universidad, encabezado por el contador público Javier Ortiz Tirado, no dejó tirado a Pumas y promovió un esfuerzo económico y deportivo por parte del patronato universitario para que los Pumas fueran readmitidos en segunda división en la temporada 58-59, pero ya bajo las órdenes de un técnico que conocía perfectamente el fútbol profesional, el ex seleccionado mexicano Héctor Ortiz, quien para poder competir a ese nivel tomó la decisión de ya no conformar un equipo solo de estudiantes, sino que solo dejar a los mejores universitarios pero apuntalados con jugadores con experiencia y bagaje en el fútbol profesional. Así empiezan todos, y luego por eso tenemos a tantos equipos llenos de extranjeros. Chiale, no debí guardar mi uniforme de americano tan rápido, me caí. Número 4. El primer uniforme profesional de los Pumas fue blanco con una franja en B a la altura del pecho en color azul marino. Nada que ver con el uniforme actual de los Pumas y el que se hizo histórico en colores azul y oro con el logo de los Pumas gigante en todo el frente de la camiseta. Aunque poco a poco el blanco fue perdiendo protagonismo y con los años ese diseño fue mutando al azul y oro tradicional, pero con ese mismo diseño de la franja en B, como les hemos dicho, el cual estuvo presente de 1954 a 1959 en su etapa en segunda división. No, oiga, señor Don Pumosh, ese uniforme se parece más al de Celaya que al suyo. Si es que todavía no conseguía un ingenuo, digo, a un profesional diseñador que me hiciera el logo del equipo.
Número 3. Suena chiste, pero es anécdota. El Club Universidad Nacional no le pagó ni un centavo a su creador, Manuel Pajarito Andrade, ni tampoco le dio ninguna clase de reconocimiento por haber creado el emblemático escudo de los Pumas, el que para muchos es el más bonito de todo el fútbol mexicano y uno de los más bonitos a nivel mundial. Este escudo, además de muy estético, tiene muchos simbolismos ocultos, como que la nariz y los ojos del puma forman una U en honor a la universidad, y los tres lados del triángulo del logotipo son las tres encomiendas de la propia UNAM: enseñanza, investigación y difusión de la cultura, es decir, una maravilla de escudo. Saúl, Evo, justo como mi Goofy, carnal. Gratis. Número 2. Los Pumas tienen un récord bastante único e irrepetible en el fútbol mexicano y que en prácticamente ninguna otra liga del mundo se ha dado, por lo menos de las ligas más importantes, y es que los Pumas es el único club que puede presumir haber tenido un doble campeón de goleo en la misma temporada, ya que en la temporada 78-79 Hugo Sánchez y Evanibaldo Castro Caviño se coronaron campeones de goleo con 26 goles cada uno de ellos en esa temporada, algo que jamás se ha vuelto a ver en ningún otro equipo. Saúl, Evo, el mejor canterano y el mejor extranjero en la historia del fútbol mexicano juntos, carnal. Todo perfectamente balanceado, me cae. Todo menos la lana que no le pagaste al diseñador de tu escudo, Pumosh. Ya págale, ¿no crees que se nos olvida? El número 1, pero quizás el récord más especial e invaluable de los Pumas, es que son el único equipo del continente americano que ha derrotado como visitante en el Santiago Bernabéu al Real Madrid, ganándole un título, ya que en 2004 los Pumas de la UNAM, dirigidos por el mismísimo Hugo Sánchez, le ganaron al Real Madrid de los Galácticos 1-0 con un golazo de Israel Castro y le arrebataron el trofeo Santiago Bernabéu en su mismísima casa. Ha habido otros equipos de América como el Boca Juniors que han derrotado al Real Madrid en una final que involucra un título, pero lo han hecho en territorio neutral, no en el Santiago Bernabéu. Ahí solo los Pumas. Chale, hasta la fecha no sé si eso realmente pasó o andaba bien mal viajado, carnal. Joder, por gentuza como tú es que cancelé el trofeo Santiago Bernabéu. A menudos bribones entraban a mi casa, tío. ¿Qué les pareció el video, binautas? ¿Cuántos de estos datos no conocías? Seguro un montón. Si nos ayudas a llegar a 5,000 reacciones, hacemos una edición de los 10 datos alucinantes que no sabías, pero de los Tigres. ¿Qué les parece? Apóyenos a compartir el video, denle like, dejen su comentario, suscríbanse a Ubaldo Show para llegar a la meta. Depende de ustedes, ¿eh? Yo soy Ubaldo, él es Paco. Lo mismo hagan en mi canal. Suscríbanse, comenten, den like y háganme llegar a la misma visita que él. Porque si quieren hago reacción del Real Madrid. Del Real Madrid, gente. Y nos vemos para la próxima. Cuenta con mi like, Ubaldo. Ya hace falta cables de un grande de verdad. Ubaldo Show. Ubaldo Show.